Estamos en comunicación con Nicolás Trota. Él fue ministro de Educación del gobierno de Alberto Fernández, dirige la UMET, gran universidad del Súter, y además es diputado electo a partir del 10 de diciembre. Nicolás, ¿cómo estás? Buen lunes para vos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen lunes para ustedes también. Nicolás, queríamos hablar un poco acerca de qué vas a asumir el 10 de diciembre. Parece que eh, vas a arrancar con la discusión de la reforma laboral eh, y, y además la reforma tributaria. ¿Qué discusión se está teniendo dentro de Fuerza Patria alrededor de lo que va a suceder en el Congreso con la reforma laboral? Bueno, creo que se va a dar un Congreso Nacional que va a tener una enorme responsabilidad relacionada a ponerle un freno a políticas que van a perjudicar la construcción de una sociedad armónica. Me parece que la agenda que va a desplegar el gobierno de Milei nada bueno trae para los sectores medios, para los sectores populares y para el sector trabajador. Cualquier esquema que se relacione a la flexibilización laboral Ujú. no va a tener un impacto positivo en la calidad de vida y tampoco va a tener un impacto positivo en el proceso de creación de empleo como intenta presentarlo el gobierno de Javier Milei. Y nos podemos remitir a la historia económica argentina, pero también a los ejemplos que transitan distintos países del mundo. Creo que el peronismo tiene que asumir un desafío de la actualización del universo del trabajo frente al impacto tecnológico que se vive, pero bajo ningún punto de vista podemos acompañar un proceso de flexibilización laboral que no solo va a atentar contra la economía informal, que es ahí donde tenemos que poner el foco, sino Ujú. va a pretender utilizar a los trabajadores que están comprendidos en la ley de contrato de trabajos Ujú. como válvula para su propia flexibilización. Entonces creo que tenemos que discutir estas cuestiones en profundidad y que tenemos que empezar a llevar adelante también una pedagogía política y poder clarificar qué impacto va a tener cada uno de los puntos que pretende flexibilizar el gobierno de Javier Milei y cómo va a implicar una pérdida de ingreso, una pérdida de estabilidad para el trabajador, pero al mismo tiempo no va a tener ningún impacto positivo en la creación de empleo, que se relaciona no a la normativa laboral, sino se relaciona a la realidad macroeconómica. Si nosotros tenemos un mercado interno que está en caída y al Ujú. mismo tiempo abrimos nuestra frontera para la importación de productos, vamos a ver con mucha mayor aceleración no solo la precarización laboral, sino también la destrucción de empleo como se empieza a observar en la Argentina. Nicolás, ¿cómo se explica a trabajadores, trabajadoras que nunca tuvieron derechos, que hay que proteger los derechos laborales? ¿Cómo se le habla a esos sectores, que son cada vez más, que no conocieron ni el aguinaldo ni las vacaciones, quizás por generaciones no lo conocieron? eh, ¿Cómo se le explica que hay que sostener derechos que nunca tuvieron? Bueno, creo que ahí está el gran desafío que tenemos por delante, porque los procesos de crecimiento, desarrollo de la economía, por supuesto, conllevan un proceso de creación de empleo, pero también de creación de empleo con derechos, ¿no? Pero también los procesos de crecimiento han conocido ciertos limitantes. Ujú. Por ejemplo, cuando se terminó el gobierno de Cristina Kirchner en 2015, teníamos un tercio de los trabajadores en la informalidad, Ujú. ¿no? Y esto, lamentablemente, observando todos los datos en términos de ingreso, pero también de crecimiento de la informalidad del mercado del trabajo, todo eso ha crecido de manera marcada desde el 2015 hasta la fecha. Así Hoy es. tenemos casi la mitad de la economía argentina en la informalidad. Y como bien vos decís, son trabajadores que no han conocido el aguinaldo, no han conocido obra social, no han conocido indemnización y Ujú. tampoco han conocido vacaciones pagas. Entonces me parece que es ahí donde tenemos que poner el foco, cómo logramos a partir de marcos normativos empezar a dar un marco de cobertura a esos que el crecimiento de la economía o el desarrollo de la economía por sí solo
no logra, ¿no?, que accedan a todos estos derechos. Y ahí es donde tenemos que empezar a discutir con seriedad este marco de debate en el Congreso Ujú, Nacional. ujú, Ahora, el gobierno no está poniendo el foco en esos trabajadores. Lo que el gobierno está poniendo el foco es cómo desandamos conquistas que la sociedad ha tenido a lo largo del siglo XX o el siglo XXI. ujú, Uno piensa que porque se fraccionan las vacaciones vamos a lograr crear mayor puesto de ujú, trabajo. Uno piensa que porque debilitemos los convenios colectivos y que haya convenios colectivos por empresa, o que rompamos un aspecto central que tienen los convenios colectivos, que es su negociación nacional, vamos a tener mejores ingresos para los trabajadores. ujú. Bueno, creo que ahí también está el debate sustantivo que tenemos que dar de cara a la sociedad. ¿Qué rol crees que va a tener la CGT eh, en esta discusión? Vos tenés un vínculo, por supuesto, muy cercano con miembros de la CGT. ¿Qué estás viendo ahí después de este nuevo triunvirato? Y quizás, esto ya es una opinión personal, Nicolás, si tiene un objetivo fuerte la reforma laboral es ir por los sindicatos. Eh, ¿qué crees qué posición va a tomar la CGT en esto? Yo creo, me parece que es fundamental, ¿no?, que la CGT cumpla dos roles fundamentales. Ujú, Uno, ser síntesis de la convocatoria de los distintos actores sociales. ujú, Y es ahí donde el sector trabajador tiene que cumplir un rol fundamental, ¿no? La construcción de los consensos, de la musculatura necesaria para el debate, en diálogo no solo con los diputados y senadores, sino también en diálogo con los gobernadores justicialistas de las distintas provincias, e inclusive con los gobernadores de otras expresiones provinciales, ujú, que creo que eso es fundamental, ¿no? Y me parece que es el rol que debe tener el nuevo triunvirato de la CGT, pero toda la central, toda la Confederación General de Trabajadores como central obrera, la CGT y por supuesto también la CTA, las dos CTA, ujú, ¿no? Y por el otro lado, creo que tan importante como la construcción de consensos en el marco del Congreso Nacional para ponerle un freno a políticas que van a implicar un enorme retroceso social y una reconfiguración negativa del futuro de la Argentina, la CGT también tiene que ser el articulador del debate público y de la movilización social. Si no hay un esquema de pedagogía política, de toma de conciencia de lo que se está discutiendo, y eso es reflejo también de la movilización en los puestos de trabajo, en las ujú, fábricas, en las empresas, en los distintos lugares del Estado, y si ujú, al mismo tiempo no logramos un marco de inteligente movilización social, va a ser muy difícil que construyamos esos consensos necesarios para ponerle un freno a estas políticas y para lograr una síntesis que implique un avance normativo positivo para los trabajadores formales e informales en la Argentina. Así que yo creo que va a tener un rol fundamental para la reconfiguración política en los próximos ujú. meses. Nicolás, en función de una discusión un poco lejana de los problemas cotidianos que se está dando hacia adentro del peronismo, que es la discusión entre el cristinismo, para decirlo de alguna forma, el kirchnerismo, y el Axel Kicillof. Eh, Más allá de esa interna que a mí la verdad que no me interesa mucho, eh, ¿crees que en la Cámara de Diputados, en el bloque de Fuerza Patria, esa interna puede llegar a entorpecer algún proceso o crees que no? No, yo creo que entre los diputados de la provincia de Ujú, Buenos Aires hay un consenso marcado de lo que debe ser el compromiso ideológico. Yo ahí no veo ninguna bien. fisura, más allá de cómo se termine organizando el bloque justicialista. Ujú, A mí sí me preocupan algunos gobernadores, que inclusive, por ejemplo, el gobernador Jaldo, que cabezó la lista del sí. peronismo en el último proceso electoral, que ahora está casi celebrando una reforma laboral que Así todavía no he es. estudiado en profundidad, Ujú, ¿no? Conociendo además los antecedentes que tiene el gobierno de Milei, ¿no? Porque no se vincula a repensar el universo del trabajo para generar mayores derechos o para generar un bienestar colectivo. Entonces, en ese sentido, me preocupa ese escenario que se transita porque no debería haber fisuras en el bloque peronista ujú, de cara a estas discusiones. Después puede haber
diferencias vinculadas a las agendas regionales. Ahora, frente a lo que puede ser un plexo normativo, ¿no?, relacionado a lo que es el mercado del trabajo, el universo del trabajo, relacionado a lo que es la realidad tributaria del país o previsional, me parece que tiene que haber una construcción de un diagnóstico común, ¿no?, y que eso se exprese en un bloque que tenga una mirada común, que sea, por supuesto, síntesis de los debates necesarios Ujú. de cara al proceso político que estamos transitando. Creo que eso es fundamental y espero que así sea. Nicolás, te agradezco mucho este tiempo y sabé que a disposición siempre que haya que comunicar algo, sobre todo por el verano que vamos a pasar. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el tiempo y por siempre la disponibilidad que tienen para llevar adelante estos debates. Abrazo grande, Nicolás. Abrazo. Era Nicolás Trota, hoy dirige la UMED, la Universidad.